Bueno. Pues hermanos, Dios les bendiga a todos. Dios nos bendiga a todos. Sabemos que pues el Señor ha estado hablando a su iglesia en estos días. Y dejando el hecho de que está hablando a su iglesia, el Señor nos está hablando a todos. En mi pensamiento ha estado que una de las características que diferencia a un verdadero cristiano de un mundano, pues de cualquier otra persona, es el querer, así como el hacer, de cumplir, de querer hacer la voluntad, de estar dispuesto a aceptar nuestro mal, el estar dispuesto a cambiar, del estar dispuesto a hacer el bien, aunque no recibamos nada a cambio. Y hace unos días uno de los hermanos mencionó que el Señor le había hablado. Y que el Señor le había dicho ese texto de la palabra, no recuerdo muy bien el texto ahorita, pero que habla de que su pueblo le alaba, pero su corazón está lejos. Y ese hermano se vio, pues, de alguna manera fuertemente afectado por eso. Y hermanos, no sé si lo han notado, pero todas estas predicaciones que hemos tenido siempre ha sido acerca del perfeccionamiento de cada uno de nosotros. Tanto para los que empiezan como para los que están ya desde hace mucho tiempo. No importa si apenas conoces o si ya llevas 1, 2, 3 años. Porque es comprensible para quien recién comienza a conocer de la palabra del Señor y ve a los que ya llevan mucho tiempo, que ya se saben algunos textos, algunos capítulos enteros de memoria, que hablan de la palabra del Señor con sencillez, y que uno que apenas comienza y dice, ay, pues yo apenas me sé algunos versículos, yo apenas sé de lo que trata la palabra del Señor, y ya pues los hermanos ya seguramente ya tendrán cosas muy diferentes a lo que yo tengo. Pero no es así, hermanos. No es así. La palabra del Señor nos dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. No tengamos en poco nuestra salvación. No tengamos en poco la salvación que el Señor nos ha dado. Es grande salvación. Y probablemente, hermanos, muchos de los que ya llevan mucho tiempo aquí, ya no van a estar para los días finales. Más los que apenas conocen la palabra del Señor, pueden ser que esos permanezcan hasta la segunda venida del Hijo de Dios. Hermanos, nosotros hoy en día somos como lo que en el tiempo fue Juan el Bautista. ¿Qué estaba esperando Juan el Bautista? La llegada de Jesucristo. ¿Qué decía? ¿Quién eres? Y él decía, yo soy solo una voz de uno que clama en el desierto. Venía a preparar el camino del Señor, a enderezar las sendas. Ese era su propósito. Esa era su misión, hermano. Nosotros estamos exactamente en la misma situación, hermanos. Fuimos llamados al arrepentimiento, aceptar nuestro mal camino. Fuimos llamados a aceptar que no somos lo que antes pensábamos que éramos. Porque, hermanos, si vas afuera a una persona normal y tú le preguntas, ¿tú eres bueno? Y no todos, pero yo creo que la mayoría te va a decir, pues no creo ser bueno, perfecto, pero soy buen hombre, soy buena mujer, no le hago mal a nadie. Y esa siempre es la palabra, no le hago mal a nadie. Con eso se excusan, con eso quieren decir, pues soy bueno porque yo no le hago mal a nadie. No, hermano, no haces mal a nadie, pero tampoco haces nada bueno.
Que no hagas nada malo no quiere decir que hagas algo bueno. Solamente se queda ahí. Hoy en día, hermanos, muchos piensan que cuando ya se arrepintieron, que cuando ya hicieron su arrepentimiento y creyeron en la palabra del Señor, ya con eso ya sirvieron a Cristo. Y no es así, hermanos. Es solamente el comienzo. Es solamente el empezar, el limpiarse los pies para entrar a la casa de Cristo. ¿Y dónde quedan las obras? ¿Y dónde queda la fe? ¿Y dónde queda el hacer la voluntad de Cristo? Se nos olvida y queda atrás. ¿Qué decíamos hace 3 semanas? Hablábamos de resistir la tentación. Una semana después hablábamos de la fe. Y una semana después de esa, la semana pasada, hablábamos de la falta de fe por vuestra poca fe. Hoy, hermanos, vamos a hablar de los que se van. De los que estuvieron, mas ya no permanecieron. ¿A causa de qué? A causa de contiendas, de dudas, de disensiones, de fornicación, de adulterios, de recaer en las concupiscencias, hermanos. Porque mucho hablamos de salir del pecado. Pero hoy vamos a entrar en detalle acerca de los que se regresan al pecado. Porque, hermanos, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del pecador? Y más aún, hermanos, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será de aquel que conociendo de la palabra del Señor volviese al pecado? Porque el pecador no conoce. El pecador está ignorante. Pero el que ya conoce y vuelve al pecado, hermanos, es algo tan difícil volver otra vez, porque se pierden muchas cosas. Vamos a pedirle al Señor, vamos a rogarle a Él, que sea Él hablándonos, que sea Él enseñándonos, que sea Él instruyéndonos. Porque podemos decir muchas palabras, pero de nada sirven si no es Cristo quien las instruye. Señor y Padre, hoy en esta tarde, Señor, gracias, Señor, por dejarme venir otra vez más aquí a este lugar y compartir tu palabra con mis hermanos, Señor. Es gracias a tu voluntad que estamos aquí reunidos, Señor. Porque antes pensábamos, están porque era lo que tenía que estar, pero más aún hoy pensamos, estamos los que tenemos que estar porque Cristo así lo ha permitido. Señor Padre, gracias por dejarnos reunir una vez más. Si no es mucha molestia, Padre, y si no es mucho pedir, te rogamos, Señor, que nos hables al corazón. Y que de ser necesario nos quebrantes, nos reprendas. Que de ser necesario, Señor, infundas en nosotros temor santo, para que no dejemos de lado tu palabra, sino para que la pongamos por obra, Señor. Al enemigo, Padre, échale fuera, Señor. Sea reprendido de este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Y que hoy, Señor, sea tu santa palabra hablándonos al corazón, Señor. Háblanos hoy, Padre. Permite que tu bendición sea sobre tu pueblo, Señor. Te lo rogamos, Señor, conforme a nuestra capacidad y conforme a tu gran misericordia, háblanos en el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. El que está allá afuera es ignorante. Porque la espada, la palabra del Señor, que es la espada, es una espada de doble filo, que corta por ambos lados. Por lo regular, un cuchillo corta de un solo lado y del otro, pues no. La espada de Dios, la palabra de Dios, es una espada de doble filo. Para los pecadores es muerte. Para los que hacen su voluntad es vida.
Es una espada muy afilada, hermanos. Y si nosotros somos rebeldes a la voz, si nosotros somos rebeldes a lo que Dios nos habla, entonces, hermanos, nos va a ir muy mal. Aún peor que cuando estábamos en el mundo. Porque tú dices, bueno, en el mundo ya me iba mal. Pero si eres rebelde a la voz de Dios, va a ser incluso peor. Porque Dios siempre ha sido justo, hermanos. Muy justo. Cuando te ves en problemas, en aflicción, Él te saca, Él te salva. Y imparte juicio sobre aquellos que te dan agravio. Es justo. A sus hijos, a los que Él ama, reprende, instruye y guía. A los que son obedientes, recompensa. Y a los que son desobedientes, aun si es necesario, da vara. Porque los ama. Pero hay que entender, hermanos, la vara de Dios no es algo fácil de recibir. Porque Dios, pues, en su grande poder, ¿qué somos? Polvo y cenizas. Ojalá y fuese tan fácil recuperarnos. Ojalá y fuese tan fácil obedecer. Escuchar a la primera sin necesidad de la rebeldía. Hermanos, como testimonio, muchas veces yo les decía a mis papás, yo aprendí en cabeza ajena. Yo aprendí en cabeza ajena. No me gusta experimentar en mi propio ser, en mi propia cabeza. Yo veo y juzgo. ¿Qué sería de mí si yo fuera aquella persona? Así estaría yo. Ese es mi destino. Ese es mi terminar. Si yo persisto en desobediencia. Es la verdad. Y Dios que es justo. Dios que es justo y recto. Así como al que obedece recompensa, al que desobedece castiga. Sin acepción, hermanos. Sin acepción. Sin hacer excepción de nada. A quien merece, da. ¿Y qué pasa, pues? Vamos a ir al libro de Primera de Corintios, de la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Nos dice, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Al 15. Lo cual, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13 al 15. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si recordarán, la semana pasada decíamos, las cosas espirituales se ven con las cosas espirituales. Y las cosas terrenales se ven con las cosas terrenales. ¿Quieres ver las cosas espirituales? Hazte espiritual, practica lo espiritual, alimenta el espíritu. ¿Quieres obedecer los deseos de la carne? Bueno, está lo terrenal.
dice el Señor. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Porque esto, hermanos, que hablamos hoy, no es palabra de sabiduría humana, es palabra de Dios. Inspirada por Él. Y porque pedimos y creemos que Él nos habla. Porque ya hablamos de la fe y cada vez que nosotros escuchamos su palabra, creemos que es Él hablándonos. Porque sabemos que es Él viendo nuestro corazón, viendo nuestra necesidad y aún más viendo las cosas que necesitamos saber. Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No se mezcla, hermanos. Lo terrenal con lo espiritual no se mezclan. Son completamente separados. Espiritual con lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Entendemos, hermanos? El hombre terrenal no puede discernir las cosas espirituales. Yo platicaba con una persona y decía, yo quiero entender de dónde viene todo esto. Yo quiero saber quién escribió la palabra de Dios. Yo quiero saber de dónde salió, quién la escribió, decía. Quería de una forma científica entender lo espiritual. Mas yo le digo, hermanos, que esa persona jamás va a encontrar, ni va a saciar su duda, porque está buscando las cosas espirituales de forma terrenal. Está usando la ciencia para discernir lo espiritual. Y ya sabemos que la ciencia funciona muy bien con las cosas terrenales, pero falla en lo espiritual. Dice el Señor, porque para Él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. ¿Y a qué se refiere esto, hermanos? El que es verdaderamente espiritual se ha perfeccionado. Se perfecciona día con día y por eso no es juzgado de nadie. Si alguien viene y dice, no, nadie me puede juzgar porque yo soy espiritual, eso ya es otra cosa completamente diferente. Porque él se cree espiritual. Pero si sus frutos son terrenales, es obvio que no es espiritual. Es obvio que no está en las cosas espirituales. Decir que eres espiritual no te convierte en espiritual. Hacer lo que Cristo manda, eso sí, te convierte, te hace más espiritual. Y todo es un proceso, hermanos, de esfuerzo, de práctica, de hacer, de seguir, de esforzarse por llegar. Porque, hermanos, yo conozco a muchos que simplemente quieren con unas simples palabras, con una simple oración, ser espirituales de la noche a la mañana y jamás lo van a lograr. Porque lo espiritual se busca. ¿Con qué? Con todo el corazón. Si tú quieres abordar lo espiritual con lo terrenal, ¿dónde queda el amor? ¿Dónde queda el corazón? Se excluye totalmente. Y dice el Señor, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Solamente me vas a hallar porque me buscaréis con todo su corazón. Por eso van a hallar a Cristo, porque le buscas con todo tu esfuerzo, con todo tu ánimo, con todas tus fuerzas. Por eso le vas a hallar. Pero hay de aquel que busca de forma terrenal, no va a encontrar nada. Y hasta más confundido va a llegar. Y aquí viene el problema, el gran problema, hermanos.
Cuando alguien conoce de la palabra del Señor, cuando alguien conoce la voluntad del Señor, se le abren los ojos. Es un panorama completamente diferente y empieza a ver las cosas de una manera diferente como antes no la había visto. Ejemplo sencillo, rápido. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Agarran y te dan cambio de más en la tienda. Lo regresas y los malos van a decir, ¿pero por qué se lo regresas? Él se equivocó, no es tu culpa, quédatelo. Eres bien tonto. Pues si ya era tuyo, ¿para qué le regresas? Hasta te dicen, no, te falta barrio, dicen. Te falta inteligencia, te falta astucia, te falta que seas más vivo. Pero que nos enseña Cristo a hacer el bien, a practicar la verdad, la misericordia, a que nada es nuestro, a que todo tiene dueño, a que nosotros debemos practicar la verdad sobre todas las cosas, la honestidad, la buena obra. Y para el mundo, si tú haces el bien, les va a parecer algo extraño, porque de ahí venimos. No dudo que alguno de ustedes sepa que en su momento así también pensaron, porque yo también así pensaba. Hay que aprovechar. Cuando hay la oportunidad, hay que aprovechar. ¿Por qué? Porque no se va a presentar siempre, ¿verdad? Esta es una oportunidad que debe aprovecharse. Y al menor descuido, aprovéchate. Al menor descuido, aprovéchate. Porque es su culpa de él. Si no está vivo, es su culpa de él. Yo me aprovecho. Porque así vive la humanidad hoy en día, hermanos. Pisoteándose los unos a los otros. Pisoteándose los unos a los otros. Hay una anécdota. No la recuerdo muy bien. Pero trata de muchas personas queriendo salir de un abismo. ¿Qué pasa? Para salir del abismo hay una sola entrada. Y de esa entrada solo cuelga un hilo. Un solo hilo. Que nada más resiste una persona. ¿Qué pasa? Que desesperados todos empiezan a golpearse, a pisarse, a aplastarse, hasta que uno logra llegar al hilo y empieza a subir. Pero los otros, habiéndose peleado los unos con los otros, hicieron una montaña de cuerpos y lo lograron alcanzar. Y como muchos se agarraron del hilo, se cortó. Y todos cayeron en el abismo. Esa es la vida del hombre hoy, hermanos. Pisándose los unos a los otros sin considerar la vida de los demás. Sin considerar, porque dice, el que quiera superarse debe pasar sobre los demás. Cristo dijo, el que quiera ser grande sobre todos ustedes, hágase pequeño. ¿Quieres ser grande, hermano? Hazte más pequeño. ¿Quieres ser grande? Hazte humilde, hermano. Hazte sencillo. Hazte lo más bajo de lo más bajo. Y en el reino de los cielos serás el más grande. Eso enseña Cristo. Si en otro lugar te dicen lo contrario, es mentira, hermano. Dios te enseña que te hagas humilde. Lo más bajo. ¿Saben qué pasa? ¿Qué dice la gente? En este mundo no se puede ser bueno, porque los buenos mueren jóvenes. Y puede ser verdad. Pero para el cristiano la muerte no significa el fin. Para el cristiano la muerte significa nueva vida.
Y hermanos, esto es algo que mucha gente entiende, pero no tiene la certeza, no tiene la fe. Sufrimos mucho por la muerte de nuestros seres amados. Y con propósito, obviamente, por aquellos que no alcanzaron el reino de los cielos. Pero si tu hermano que es fiel, si tu hermano ha hecho la voluntad de Cristo, alégrate, porque será recibido en las manos de Cristo. ¿Qué hay que lamentar? Si la vida y la muerte para el Señor no es más que dar un salto de aquí a la tierra. Porque nosotros vemos como algo imposible, algo que ya está lejano a nosotros, algo que ya no podemos cambiar, algo que ya no vamos a volver a ver. Y no es así, hermanos. Porque para el Señor es así, mira, tú estás aquí y Él te pone aquí. Y si quiere, te regresa otra vez. Tan sencillo como eso. Pero tememos, porque no hay fe. Porque hay desconfianza, porque hay miedo. Y no es miedo santo, no es temor santo, es miedo terrenal. Porque allá afuera en el mundo, hermanos, hay muchas ideas, hay muchos engaños, hay muchos que mienten, hay muchos que inventan. ¿Y qué pasa? Cuando alguien de nosotros, conociendo de la palabra del Señor, vuelve al mundo otra vez. Se pierden muchas facultades, muchas herramientas, muchos pensamientos. Hermanos, la espiritualidad se pierde. Y si para el hombre terrenal ya es muy difícil encontrar lo espiritual, es aún más difícil aquel que ya creyó, dejar de creer y luego volver a creer. Es dificilísimo, hermanos. Porque su mente ya se llenó de ideas, ya se llenó de pensamientos. Porque no se fue nada más porque sí, porque se dejó influenciar. Se dejó influenciar por el mundo, por ideas, por pensamientos filosóficos, por pensamientos absurdos. Es como un niño que tiene una fe tan sencilla. Su papá le dice, esto es así, y cree. Pero después descubre que no es verdad. Y que no solamente en un solo asunto, sino que en varias cosas no era verdad. ¿Qué pasa? Cuando ya le quieres decir la verdad, ya no puede creer. Ya no puede regresar. Porque se ha perdido esa sencillez. Se ha perdido esa fe tan limpia, tan pura. Y cuando tú estabas aquí creías con todo tu corazón. Tenías la confianza, la certeza. Aunque no podías ver, tú sabías que el Cristo estaba contigo. Pero ahora estás allá afuera. Dejaste de creer. Tu pensamiento se llenó de culpa, de errores, de pecado que ya no puedes dejar. Porque ya traicionaste a Cristo. ¿Cómo recuperas? ¿Te sientes mentiroso? ¿Te sientes falso? Lo que antes creías ya no puedes volver a creer. Ya no puedes. Y hermanos, no voy a decir que no se puede como tal. No voy a cerrar la puerta y decir, el que se fue ya no puede volver. No voy a decir eso.
Pero les voy a decir lo que dice la palabra. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué hay del pecador? ¿Qué va a ser del pecador? ¿Qué pasa? El hombre que se aleja de Dios, que siendo espiritual se vuelve a ser terrenal, se vuelve a ser un hombre natural, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice la palabra, porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Recordarán esa parte de las Escrituras de aquel que es salvado y es echado fuera el espíritu inmundo. Y que ese espíritu inmundo vuelve y encuentra todo arreglado, todo barrido. Pero ¿qué pasa? No vuelve solo, sino que vuelve con otros espíritus inmundos más. Y el estado de la persona viene a ser peor todavía. Eso es lo que le pasa, hermanos, a los que se alejan de la palabra del Señor, de la voluntad de Cristo, de los brazos de Cristo. Y les voy a decir algo que debemos tener muy en claro. Todo cristiano está bajo cuidado de Cristo. Estamos rodeados a la sombra del Omnipotente. Así nos tiene rodeados el Señor. ¿Qué pasa? Nosotros estamos ahí en medio. Todo lo que nos pase siempre va a ser para bien. No les digo no va a venir problemas, pero esos problemas tienen un propósito. Ya sea para crecer, para edificar, para fortalecer la fe, para crecer espiritualmente, pero todo está bajo los brazos de Cristo, bajo la sombra de Cristo. Ahí está Cristo ayudándonos, fortaleciéndonos, consolándonos, dándonos todo lo necesario. Cuando tú te alejas de Cristo, porque muchos dicen, Cristo se va. No, tú te vas. Cristo ahí está, no se mueve, es inamovible. Él no cambia, Él es perfecto, recto y fiel siempre. ¿Qué pasa? Tú quieres salir de la sombra del Omnipotente. ¿Y qué pasa? Ahí afuera hay caos, hay destrucción, hay violencia, hay todo mal. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque él vino para matar, robar y destruir. Entonces tú dejas este espacio donde Cristo te tiene cuidado. Donde aún lo malo es bueno. Y tú te sales al caos, a la destrucción. ¿Quién te guarda? ¿Quién te cuida, hermano? Sale el hombre, sale el varón, sale la mujer. Se va a su pecado otra vez y dice, no, Cristo me está castigando. Cristo se viene contra mí, Cristo está contra mí. No, hermano. Solamente ya no estás bajo el cuidado de Cristo. Dejaste este lugar donde Cristo tenía el control, donde Cristo era quien te había comprado por precio, grande precio. Aquí estabas. Te saliste al caos, a la destrucción, al mundo. ¿Quién te cuida ahí? ¿Quién te cuida? ¿Quién es tu esperanza? ¿Quién es tu torre fuerte? ¿Quién es tu escudo? ¿Quién es tu luz? ¿Quién es tu guía? ¿Quién es tu sostén? ¿Quién es tu consolador allá afuera? ¿Quién es? La familia, hermano, la familia traiciona. Tus amigos, no, hermano, los amigos solamente están en momentos. Porque el hombre falla y solamente Dios
es eterno. Y te vas a dar cuenta que cuando estás en tus peores momentos, todos te abandonan. No, hermano, yo tengo unos familiares que siempre han estado conmigo. Está bien. Pero igual, lo terrenal se termina en lo terrenal. Y podrán hacer muchas cosas y amarte mucho, pero jamás se va a comparar a lo que Cristo ha hecho por nosotros desde el principio de nuestra vida. Él nos vio nacer. Él te hizo tal y como eres. Te dio forma, te dio vida. Con sus propias manos, Él te hizo. Te compró por precio. Grande precio. La vida de Jesucristo fue el precio. Si lo obedeces, Él te cuida, Él te guarda, Él te guía, te fortalece y miren, te enseña de una manera tal que te hace sostenerte, que te hace fortalecerte, que te hace que no caigas a la primera necesidad, que no caigas al primer estímulo externo, no, te hace fuerte. Pero Él, porque estás aquí, bajo su cuidado. Pero allá en el mundo, estás expuesto a todo. A todo. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3. Capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Hablando de la obra de cada uno. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí en el cuidado de Cristo? Porque un día nuestra obra va a ser probada, hermanos. Y aquí está el Señor enseñándonos, instruyendo. ¿Para qué? Para que el día que nuestra obra deba ser probada estemos preparados. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Por qué dice que sobreedificó? Bueno, porque el fundamento es Cristo. Y nosotros debemos sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo Jesús. No sobre cualquier fundamento, no, sobre ese fundamento que es Cristo. ¿Qué pasa? Que los que se separan del reino de Dios empiezan a edificar sobre la arena. Ya no es el fundamento Cristo, sino que ahora empiezan a construir sobre arena. ¿Y qué pasa con eso, hermanos? La arena se lava, se la lleva el agua
no tiene cimentación y toda la casa se viene abajo. Dice el Señor, si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Es precisamente de lo que hemos estado hablando. El perfeccionamiento. Cada uno de nosotros, hermanos, podríamos no ser perfectos hoy. Pero Cristo está constantemente mandándonos mensaje, hablándonos, mandándonos visión, mandándonos sueños, mandándonos palabra, para que nosotros seamos perfeccionados. ¿Qué pasa? Que nosotros llevamos mucho tiempo edificando sobre Cristo, pero en material de hojarasca, en material que se consume con el fuego y esa obra se cae. Dice el Señor, será salvo, pero sufrirá. Va a sufrir las consecuencias, todo tiene consecuencias, hermanos. Nos equivocamos, bueno, vamos a sufrir las consecuencias de habernos equivocado. Pero el fundamento debe permanecer. No vamos a decir, bueno, ya fallé, ya, pues ya, aquí termino todo, ya me tiro aquí en el pecado y me vuelvo a revolcar como el marrano. No, hermanos. La obra no fue correcta, bueno, ya se quemó, bueno, levántate y vuelve a edificar. Levántate y vuelve a edificar y ahora edifícalo en oro, en plata, para que no se queme. Porque ahí está Cristo enseñándote y te dice, esto no está aquí. Esto no me agrada, esto sí me agrada, esto que tú tienes aquí, quítalo. Y esto que te falta, ponlo. Ahí está el Señor instruyéndote día con día, dándote lo que te falta y quitándote lo que no te hace falta. Y día con día va siendo perfeccionado. Pero hay dos opciones. Y eso es lo que nos debemos llevar hoy a nuestros corazones, hermanos. Un varón que conoce de Cristo tiene dos opciones cuando falla en su obra. Agarra y escucha la voz de Dios, escucha la reprensión de Dios y vuelve a edificar sobre el fundamento que es Cristo, o se rinde y pierde su espiritualidad. Se rinde y pierde todas las facultades que había encontrado en Cristo. Y muy difícilmente esa persona va a regresar. Muy difícilmente, hermano. Le pido a Dios que ojalá no nos pase a ninguno de nosotros. Y es doloroso, hermanos, porque yo conozco muchos. Conozco muchísimos que fueron nuestros hermanos espirituales, llenos del gozo, llenos de alabanza, llenos de la palabra de Dios. Y ya no están. Ya no están. Porque decidieron irse por ese camino. Porque su obra se hizo mal, pero se rindieron. No quisieron permanecer. No quisieron escuchar la voz de Dios. No quisieron escuchar la reprensión, la guía de Cristo. Se hicieron rebeldes y ya no están. Y hermanos, yo los veo a esos que antes fueron nuestros hermanos y me angustio. Porque eran mis hermanos amados. Por supuesto que me duele. Y quisiera en Dios, yo le pido, Señor, atráelos otra vez.
Atráelos otra vez. Pero ya no puedo hacer nada. Porque al que se le quema su obra, tiene que sufrir las consecuencias. Y no me queda más que rogarle al Señor, rogarle, insistirle, pedirle al Señor que vea por esas almas. Espero, hermanos, que no tengas que ser así con ninguno de nosotros. Vamos a darle gracias al Señor. Señor y Padre, anoche te decía, Señor, háblame. Háblame, Señor, porque soy torpe y muchas cosas no entiendo, Señor. Muchas cosas no sé. Y yo sé que tú eres sabio, Señor. Háblame, háblanos. Háblanos de una manera que podamos entender. Yo quiero creer, Señor, que tú estás ahí. Yo quiero creer, tú sabes que te entrego todo mi corazón, toda mi mente, toda mi fe. Háblame, Señor. Háblanos. Ya sea en sueño o en visión, ya sea a viva voz, Señor. Háblanos, Señor. Para que la duda no permanezca en nuestra vida. Háblanos, Señor. Para que siempre estemos confiados en tu palabra, háblanos, Señor. Para que el mundo no nos engañe con palabrería, háblanos, Señor. Para que estemos siempre seguros contigo, Señor, háblanos, Señor. Te lo pido, Padre. Tu voz, tu voz, tu voz. Quiero escuchar tu voz, rompiendo el silencio en la oscuridad. Sea la noche llena de tu voz, tu voz, tu voz, tu voz. Quiero escuchar tu voz, rompiendo el silencio en la oscuridad. Sea la noche llena de tu voz. Voz del Señor sobre las muchas aguas. Hizo tronar el Dios de gloria. Voz del Shaddai con gran potencia. Llena de gloria viene a mí tu voz. Voz quebrantadora de los cedros. Líbano, los bosques quebrantó, llamas de fuego derramadas son en todo mi desierto hoy tembló. Tu voz, tu voz, tu voz. Quiero escuchar tu voz,
Señor, háblame, háblame. Sea la noche llena de tu voz, tu voz, tu voz. Quiero escuchar tu voz, rompiendo el silencio en la oscuridad. Sea la noche llena de tu voz. Sea la noche llena de tu voz. Señor, háblame, háblame. Sea la noche llena de tu voz. Sea la noche llena de tu voz. Padre, háblanos. Háblanos, Señor. Instrúyenos a cada uno. Que no falte en tu iglesia, que no falte en tu congregación, que no falten aquellos que quieren conocer de ti, tu palabra. Háblanos, Señor, y haznos humildes. Haznos humildes, sencillos, Señor, para que podamos entender, para que podamos aceptar, para que podamos estar siempre cerca de ti. Que no seamos rebeldes, sino agradecidos en todo. Te damos gracias, Señor. Todo sea en el glorioso nombre de Jesús, quien es nuestro gran Salvador. Te lo pedimos, Padre. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén.